Anteriormente, en mi hija es el jefe final. El choque de poderes entre ambos fue tan devastador que el sistema tuvo que encerrarlos en una dimensión diferente para evitar que lastimaran a los presentes. Luego, el sistema se acercó a Seo-Yun y le comentó que era el momento de revelarle toda la verdad sobre su origen y los dioses. El sistema le contó que, hace mucho tiempo, ella era la diosa de la luna, guardiana de la muerte, y que intentó asesinar al dios del sol. Sin embargo, tras una larga batalla, fue derrotada. Antes de que el dios del sol acabara con ella, le confesó que ya sospechaba que planeaba algo, aunque jamás imaginó que terminaría de esa manera. No obstante, le recordó que era la diosa de la muerte, por lo que aunque muriera en ese lugar, en realidad no moriría del todo, y que algún día regresaría para buscarlo y matarlo como venganza. El dios del sol le comentó que sus palabras eran patéticas y la asesinó con su espada. Sin embargo, con el pasar de los días, en su dimensión, el dios del sol no podía dejar de pensar en las últimas palabras de la diosa de la luna. Tenía miedo de que regresara y lo buscara. Día tras día se preguntaba si algún día ella volvería. Entonces, un día, mientras observaba a los mortales, descubrió la reencarnación de la diosa de la luna a la pequeña Ersebet. El dios comentó que estaba seguro de que era ella y no podía permitir que esa niña continuara con vida, ya que representaba una amenaza para él. Pero justo cuando intentó matarla, reflexionó y concluyó que no era lo correcto. Incluso si la mataba en ese momento, ella volvería a reencarnar y tal vez no podría encontrar su próxima reencarnación tan fácilmente. Por eso decidió dejarla con vida para poder hacerle la vida imposible. Fue así que se comunicó con los habitantes del mundo de Ersebet y los incitó a cazarla, diciéndoles que era una bruja, para que así la diosa de la luna no deseara reencarnar de nuevo. Cuando Ersebet finalmente fue asesinada a manos del rey de su mundo, su alma fue llevada ante el dios del sol. El dios, aprovechando que Ersebet no recordaba nada sobre su pasado como diosa de la luna, intentó manipularla. Le explicó que necesitaba su ayuda, ya que el rey de su mundo había abierto un portal entre dimensiones con el objetivo de encontrarla y obligarla a romper su maldición. El rey planeaba invadir la tierra con sus criaturas. Ersebet se negó a ayudarlo, pues ni siquiera conocía ese planeta. Sin embargo, el dios le reveló que Seo-Yun se encontraba en la Tierra. Aunque aún era joven y no la conocía, vivía en una línea temporal diferente. Los humanos no tenían ni magia ni maná, y su tecnología no sería suficiente para detener a las criaturas del rey. La única que podía ayudar a Seo-Yun y proteger la Tierra era ella. Ersebet dudaba en intervenir, pero al recordar que Seo-Yun había sido el único rayo de luz en su vida, no podía permitir que muriera por culpa de las criaturas nacidas de su propia maldición. Así que Ersebet aceptó ayudarlos y le preguntó al dios qué debía hacer entonces. El dios le respondió que debía convertirse en un componente del mundo. Para que los humanos se volvieran más fuertes, debía compartir su enorme poder con ellos. Aquellos humanos elegidos recibirían su maná y un trabajo especial que les permitiría combatir a las criaturas del rey. Así nacerían los cazadores. Ersebet comprendió su plan, pero le preguntó cuáles serían los términos del trato, pues sabía que el dios no la ayudaría sin pedir algo a cambio. El dios le respondió que el precio por su ayuda serían sus emociones. Argumentó que tener emociones no le traería ningún beneficio en su misión y que por el contrario podrían causarle problemas. Ersebet no estaba segura de aceptar, ya que, aunque su vida había sido miserable, recordaba con mucho cariño las aventuras que vivió con Seo-Yun cuando era una niña. Sin embargo, ante la insistencia del dios y al recordar que era la única manera de salvar a Seo-Yun, aceptó la condición. El dios le arrebató sus emociones para que pudiera convertirse en un componente del mundo, y desde ese momento su nuevo nombre fue Sistema. Posteriormente, el dios le reveló toda la verdad sobre su pasado y su verdadera identidad como la diosa de la luna. Se burló de ella, pues al haber perdido sus emociones ya no podía hacer nada al respecto. El dios del sol había logrado engañarla con el contrato y la había convertido en su sirvienta. Pero lo que el dios ignoraba era que debido a las traiciones que la diosa de la luna había sufrido en su vida, había escondido la mitad de su alma con sus emociones en una gema como respaldo en caso de emergencia.
El sistema le otorgó a la nueva mujer el nombre de Ersebet y le encomendó la misión de ayudar a Seoyun, ya que ella no podía moverse libremente al estar atada como sirvienta del dios del sol. Ersebet aceptó la misión y le prometió que bajaría a la tierra para ayudar a Seoyun. De vuelta en la realidad, el sistema le comentó a Seoyun que Ersebet aún no estaba completamente muerta, ya que al poseer parte del alma de la diosa de la luna, aún podía ser revivida. Pero lo más importante en ese momento era ayudar a la Seola del futuro. Al no poseer todo su poder, inevitablemente sería derrotada por el dios del sol. El sistema motivó a Seoyun y le recordó que no debía olvidar por qué había regresado al pasado. Su destino era salvar a Seola. Esa era la quinta desgracia que debía evitar. Mientras tanto, en la pelea, tal como lo mencionó el sistema, los ataques de la Seola del futuro no eran lo suficientemente poderosos como para hacerle daño al dios del sol. El dios le comentó que debía entender que su vida tan lamentable era culpa de su madre, pues fue ella quien le heredó su sangre y su destino maldito. La Seola del futuro no comprendía a qué se refería con eso, ya que su madre era Euni y no era una bruja. Pero el dios se burló de ella, comentando que en realidad no sabía nada sobre su verdadero origen. La pelea fue interrumpida por Seoyun, quien lanzó una lanza de hielo y gritó que no se atreviera a tocar a su hija. El dios se burló de su comentario y lo atacó para demostrarle que con su poder actual no podía salvar a nadie. Comentó que seguía siendo un simple humano, aunque le sorprendía que siempre interfiriera en sus planes. Sin embargo, también confesó estar agradecido de que nunca se rindiera, ya que su amor por sus dos hijas lo había llevado a no poder sacrificar a ninguna de ellas. Y por esa razón, su decisión de protegerlas a ambas, el efecto mariposa se desató y eso le permitió manifestarse en ese mundo. Todo era culpa suya. El dios lo atormentó con sus errores mientras lo estrangulaba, pero al rescate de Seoyun apareció Daeo, quien intentó golpearlo directamente, y Seola aprovechó la distracción para destruir el brazo con el que sujetaba a Seoyun. Heyeon también se unió a la pelea. Gracias a sus grandes reflejos se acercó al dios para atacarlo con su espada. No obstante, el dios no tuvo problemas para esquivar a ambos ataques y en un instante se deshizo de ellos, pues su objetivo principal era acabar con Seoyun primero. Pero Seoyun no estaba dispuesto a rendirse. Una vez más, le gritó al dios que no se atreviera a tocar a su hija. Si intentaba lastimarla, primero tendría que acabar con él. El dios estaba conmovido por sus palabras, pero comenzó a conjurar una enorme bola de fuego, lo suficientemente poderosa como para eliminar a todos. Pero no todo estaba perdido. La Seola pequeña se unió al combate y su magia fue lo suficientemente poderosa para congelar la bola de fuego del dios antes de que impactara. Aunque su poder sorprendió al dios, este le recordó que todavía era una niña. Molesto, tomó el control de la bola de hielo y la arrojó de vuelta con la intención de que impactara contra ella. La Seola pequeña entró en pánico, pero la Seola del futuro le pidió que mantuviera la calma. Le explicó que no serían capaces de levantar o destruir la bola, ya que no podrían controlar todos los escombros. Entonces, la única opción que tenían era enviarla al espacio. Ambas Seolas unieron su poder. La Seola del futuro se encargó de controlar la dirección de la bola, mientras que la Seola pequeña aportó el maná necesario. La combinación de sus habilidades les permitió redirigir la enorme bola de hielo hacia el espacio. Al ver esa demostración de poder, el dios comprendió que eran peligrosas. No podía dejar con vida ninguna de ellas, o de lo contrario algún día podrían acabar con él. Pero, inesperadamente, Euni se unió al combate y estaba lista para atacar al dios. En su mente, el sistema le comentó que había llegado el momento de que recuperara sus recuerdos borrados para que pudiera ayudar a Seoyun. Lo que le mostró fue una mezcla de su pasado y de cómo estaba relacionada con el sistema. Cuando el sistema logró completar sus tareas, pudo observar que lo que el dios había dicho era verdad. Las criaturas de su antiguo mundo habían invadido la Tierra, y gracias a su ayuda, los humanos se hicieron más fuertes y lograron evitar la destrucción del planeta. Sin embargo, el sistema no pudo sentir alegría o satisfacción por su duro trabajo, lo único en lo que pensaba era que debía cumplir con su deber. Pero un día, al observar a Seoyun en la Tierra, el sistema sintió un extraño alivio de que estuviera a salvo. No entendía por qué su corazón se estremecía levemente, era imposible que algo así sucediera, ya que el dios le había arrebatado todas sus emociones. Entonces, para confirmar ese sentimiento desconocido, el sistema descendió a la Tierra en busca de Seoyun. Esta vez lo hizo con una nueva apariencia y su nuevo nombre era Euni.
El sistema fue a la universidad, donde se hizo pasar por una estudiante y se acercó a Seo-yun, aunque nunca le reveló su verdadera identidad. En poco tiempo, su belleza y su fría expresión la convirtieron en el centro de atención entre los chicos. Sin embargo, con Seo-yun todo era diferente. Poco a poco, el sistema comenzó a mostrar leves signos de alegría al estar cerca de él. Por ese motivo, decidió quedarse un tiempo en la Tierra. Con el pasar de los días, al asistir a clases o dar paseos por la ciudad junto a Seo-yun, el sistema comprendió que aquel extraño sentimiento que crecía en su interior era el amor. Con tan solo estar al lado de Seo-yun, su corazón se llenaba de nuevas emociones que creía haber perdido. Pero aquel tiempo tan preciado no duró mucho. Ersebet le informó que el dios del sol comenzaba a sospechar de sus acciones y que debía regresar para cumplir con su misión. Sin embargo, el sistema no deseaba irse. No quería desaparecer, quería quedarse con Seo-yun y confesarle su amor. Entonces, tomó una decisión, dividió su alma en dos, una vez más, y le otorgó una nueva identidad a esa parte de sí misma. Así nació la Euni que todos conocemos. El sistema borró sus recuerdos para no ser descubierta por el dios del sol. Esa decisión se convirtió en una ventaja, ya que el dios desconocía que Euni también era parte de la diosa de la luna, y solo la diosa de la luna era capaz de matar al dios del sol. Con Ersebet muerta y el sistema incapaz de atacarlo debido al contrato que la ataba, Euni era la única que podía derrotarlo en ese momento. Para poder hacerlo, el sistema le otorgó un arco celestial, especialmente diseñado para matar al dios del sol. Además, le comentó que no permitiera que la verdad sobre su pasado la atormentara, pues ella no era un clon ni una copia de Ersebet. Ella era simplemente Euni. Con su mente ya despejada, Euni se concentró lo mejor que pudo, y al reunir la cantidad suficiente de maná, disparó la flecha, la cual se clavó en el pecho del dios. Ese ataque fue el primer paso para su derrota. Gracias a la habilidad única de Euni, como vimos anteriormente, su poder llamado intervención le permitía entrar en el sistema personal de su oponente y controlarlo a su voluntad. Y ahora, gracias al impacto de la flecha, el dios también recibió un sistema personal, lo que redujo ligeramente su divinidad y lo convirtió en parte del sistema. Ahora el dios del sol estaba atado a nuestro mundo y se había convertido en el nuevo jefe final de la misión mundial que el sistema había activado. El dios ya no era intocable, se convirtió en una criatura más del sistema que debía ser cazada. Para demostrar su nueva debilidad, Seo-yun fue el primero en atacarlo por la espalda, clavando ligeramente su lanza. Con una sonrisa burlona, le comentó que incluso un dios ahora debía sentir dolor. El dios molesto lo llamó arrogante, pero en el fondo estaba asustado de volver a sentir dolor después de tantos años, desde su última pelea contra la diosa de la luna. Los chicos aprovecharon la confusión para atacar en equipo, pero el dios del sol, enfurecido, liberó todo su poder y les recordó que seguía siendo un dios, asegurando que no eran rivales para él. Ordenó a sus ángeles guardianes que acabaran con ellos, pero Heion e Hiram se interpusieron para enfrentarlos, dando tiempo a que los demás pudieran atacar al dios del sol. El primero en enfrentarse al dios fue Daeo, quien le propinó una serie de golpes brutales, pero el dios los detuvo con facilidad e intentó matarlo. Sin embargo, el equipo de las Seolas usó magia de teletransportación para salvarlo. Molesto por la interrupción, el dios se lanzó a atacarlas. La Seola pequeña intentó lanzar un gran hechizo de hielo con la ayuda de la Seola del futuro, pero el dios soportó el tremendo ataque e intentó cortarla con su espada. Sin embargo, la Seola del futuro se interpuso y recibió el corte en su lugar. Mientras tanto, los chicos hacían todo lo posible por derrotar a los ángeles, que no dejaban de aparecer sin importar cuántos vencieran. Las heridas de Seo-yun lo hicieron tocar fondo y pensar que era demasiado débil para ayudar a sus hijas. Faltaba poco para que su cuerpo colapsara, pero en ese momento el sistema le informó que su habilidad de engañador se había activado, permitiéndole seguir peleando. En el campo de batalla, la Seola del futuro hizo todo lo posible para proteger a la pequeña Seola, recibiendo todos los cortes hasta quedar completamente indefensa ante el dios. Sin embargo, antes de que éste pudiera acabar con ella, Seo-yun intervino, atravesándole el brazo con su lanza. Una vez más, gritó que no se atreviera a tocar a sus hijas. Pero esta vez, el dios lo engañó y lo atrapó en una ilusión, donde le mostró escenas en las que asesinaba con sus propias manos a sus hijas, mientras que sus amigos eran brutalmente masacrados por sus ángeles. Estas imágenes sumieron la mente de Seo-yun en una desesperación total, dejando su cuerpo en el mundo real completamente inerte e indefenso.
El dios les comentó a todos que se trataba de la luz brillante de la desesperación, una habilidad capaz de destruir la mente de Seoyun, mostrándole las ilusiones más terroríficas posibles. El dios aceptó que Seoyun era un oponente formidable y peligroso, y por eso decidió que había llegado el momento de acabar con él de una vez por todas. Sin embargo, Haeyeon fue más rápida y utilizó su habilidad especial, el juramento de la espada, para obligar al dios a pelear únicamente con ella y con nadie más. Hiram aprovechó la confusión para destruir el hechizo de ilusión que atormentaba a Seoyun, pero no fue suficiente para despertarlo. La situación se complicó debido a que el poder tan poderoso del dios llevaba a Haeyeon al límite, impidiéndole mantenerlo atado por mucho tiempo. Por ello, Daeo se encargó de protegerla de los ataques de los ángeles, pero él también estaba alcanzando su límite al gastar demasiado maná. El dios, enfurecido por la habilidad de Haeyeon, reunió a todos los ángeles para usar su poder y conjurar un hechizo tan poderoso que eliminaría a todos en un instante. Sin embargo, en ese momento apareció la Seola del futuro y le pidió a Daeo que despertara a Seoyun de su trance. Mientras tanto, ella y la Seola pequeña unirían nuevamente sus fuerzas para detener el ataque del dios, utilizando su hechizo más poderoso llamado Invierno Eterno. Mientras tanto, en la mente de Seoyun, las ilusiones cambiaron a una escena en la que todos estaban a salvo y nadie había muerto. La Seola pequeña le pedía que se quedara en ese lugar con ellos para siempre. Seoyun estuvo a punto de caer en la trampa de las ilusiones, pero frente a él apareció un exhausto Daeo, quien gracias a la ayuda del sistema, logró entrar en su mente. Este le preguntó cuánto tiempo más pensaba seguir durmiendo. No era momento de rendirse, todos sus amigos estaban en peligro. No debía quedarse en ese lugar y no podía olvidar su promesa de proteger a sus hijas, allí no podría proteger a nadie. Esas palabras hicieron que Seoyun recordara su pasado, cuando fue regañado por los cazadores del gremio del Santo de la Espada. En ese momento, Seoyun les rogó que le permitieran conversar a solas con su hija para que no destruyera el mundo. El único que lo apoyó en ese momento fue Daeo, quien les recordó a todos que después de todo eran padre e hija y tal vez aún quedaba un poco de bondad en el corazón de Seola. Además, lo animó diciéndole que si tenía algo que proteger, entonces debía ir y protegerlo, aunque el mundo entero se interpusiera en su camino. Esas palabras de su gran amigo hicieron que Seoyun finalmente se liberara del hechizo de ilusión. Mientras tanto, el choque de poder entre el dios del sol y las Seolas creó una escena impresionante en la que el dios del sol llevaba la ventaja. Pero para detener aquella imagen aterradora, el sistema intervino y encerró ambos ataques en una dimensión diferente, haciéndolos desaparecer. No obstante, el dios continuó lanzando varios cortes, aún sabiendo que no podía hacerles daño, ya que seguía atado a Haeyeon. Sin embargo, en ese tiempo transcurrido, Haeyeon había alcanzado su límite y su vida estaba en peligro. El sistema les informó que, debido a que la habilidad de Haeyeon había sido utilizada a la fuerza, su cuerpo ya no podía soportarlo. Además, no podían anularla, pues si lo hacían, todos los demás corrían el riesgo de ser asesinados por el dios del sol. Los chicos se encontraban en un aprieto, sin saber qué decisión tomar, pero en ese momento la conciencia de Ersebet apareció en la mente del sistema y les indicó que desactivaran la habilidad de Haeyeon, ya que Seoyun había sido liberado de la ilusión. También les pidió a todos que confiaran en él. Como resultado, el juramento de la espada fue desactivado, y el dios aprovechó la situación para intentar acabar con las Seolas. Sin embargo, en su rescate apareció Seoyun, quien repetía que no importaba si su cuerpo se destruía o su mente se quebraba. Él debía seguir avanzando para salvar a sus preciadas hijas. Para ayudarlo, el sistema forzó una actualización para otorgarle la clase de lanza de Longinus, entregándole una lanza capaz de hacer frente al dios y derrotarlo. Seoyun aprovechó la confusión del dios por su nuevo poder para localizar su núcleo y gracias a que nunca se rindió, atravesó el tiempo, cambió el destino del mundo y logró lo imposible en varias ocasiones. Como recompensa, el sistema le concedió el derecho de matar a un dios con su nueva habilidad, la estocada lunar. Con una determinación inquebrantable, Seoyun clavó su lanza en el pecho del dios. Aunque este luchó con todas sus fuerzas para impedir que destruyeran su núcleo, el amor de Seoyun por sus hijas lo impulsó a romper sus propios límites. Con un grito cargado de fuerza y decisión, finalmente logró destrozar el núcleo del dios. El sistema les informó que la diosa de la luna había cumplido su misión después de tanto tiempo. Sin embargo, Seoyun, cegado por la ira,
Continuaba golpeando el cuerpo moribundo del dios y solo se detuvo al escuchar que sus hijas y todos sus amigos estaban a salvo. No obstante, el dios del sol, molesto por su derrota, con su último aliento maldijo a la bruja que había escapado de su destino, y mientras su cuerpo se desintegraba comentó que así era la muerte. El sistema notificó que finalmente su última misión, la casa del dios, había sido completada. Pero aún no era el momento de celebrar su victoria, ya que la Seola pequeña había recibido la maldición del dios del sol antes de su muerte, ya que ella era la bruja que había escapado de su destino, y aquella maldición no podía ser eliminada. Seo-yun, muy preocupado, le rogó que lo ayudara. Le comentó que había hecho todo lo posible para salvar a Seola y que no podía simplemente quedarse mirando cómo ella moría. ¿Acaso todo su duro trabajo no había sido suficiente? El sistema le informó que no podía eliminar la maldición, pero que si exigía la recompensa por haber derrotado al dios del sol, tal vez podrían evitar que la maldición surtiera efecto. El sistema se llevó a Seo-yun a otra dimensión y le explicó que no podía eliminar la maldición de un dios, y que tampoco podrían cambiar la profesión de bruja de Seola, ya que el mundo ya había reconocido la existencia de una bruja y no podían simplemente hacerla desaparecer. Seo-yun, confundido, no sabía qué debía hacer para romper la maldición, pero en ese momento la idea de que si tan solo él pudiera morir en lugar de Seola retumbó en su mente. Se dio cuenta de que el mundo reconocía a una bruja, pero no necesariamente debía ser Seola. Si alguien más se convirtiera en bruja, Seola podría estar a salvo de la maldición. Entonces, Seo-yun le comentó al sistema que deseaba un intercambio de clases como recompensa por haber derrotado al dios del sol. Seo-yun recibiría la clase de bruja de Seola, gracias a su habilidad de crear un clon femenino de sí mismo. Como resultado, el sistema le otorgó esa recompensa y Seo-yun obtuvo la clase de bruja. La maldición del dios del sol fue transferida a él y su muerte sería inminente, pero antes de que desapareciera debido a la maldición, el sistema le comentó que no lo dejaría morir tan fácilmente. Cuando regresaron a la realidad, Seola fue liberada de la maldición, pero al mirar a todos a su alrededor, se entristeció al no encontrar a su padre. Pasó un año desde la derrota del dios del sol y la desaparición de Seo-yun debido a la maldición. El mundo había vuelto a la normalidad gracias a que todos unieron sus fuerzas en el último combate. En el departamento de Seola, su familia y amigos iniciaban la celebración de su cumpleaños. Entre los invitados estaban el abuelo, Hae-yeon, quien fue la primera en llegar, luego apareció Iram, que seguía siendo tan hermosa como siempre, y finalmente llegó Daeo, quien trajo como regalo un enorme oso que asustó a todos. En medio de la celebración, Euni les reveló a todos que la Seola del futuro y Ersebet ahora se encontraban bien, ya que ambas habían ido a la grieta dimensional, un lugar donde la vida de la Seola del futuro no corría peligro y podían vivir juntas en paz. Sin embargo, aunque la celebración estaba llena de risas y recuerdos alegres, la ausencia de Seo-yun hizo que Seola se pusiera triste. Al soplar las velas de su pastel, pidió como deseo de cumpleaños poder ver a su padre otra vez y que estuviera a su lado para siempre. Esas dulces palabras fueron escuchadas por Seo-yun, quien había recuperado su conciencia después de un año desde el combate. El sistema le explicó que se encontraba en medio del mundo de los humanos y de los dioses en el plano dimensional superior. Al principio, se suponía que Seo-yun debía morir a causa de la maldición, pero el sistema hizo todo lo posible para mantenerlo con vida y hacerle una propuesta. Para evitar que el alma de Seo-yun fuera enviada al más allá, debía convertirse en un componente del mundo, tal como el propio sistema, y así podrían usar a su clon femenino para otorgarle el título de bruja y la maldición del dios del sol, de modo que Seo-yun estuviera a salvo. Pero había un gran riesgo. Si fracasaba en convertirse en un componente del mundo, no tendría una simple muerte, sino que su alma sería destruida por completo, sin posibilidad de reencarnar ni de ir al más allá. Por eso, el sistema le preguntó si estaba dispuesto a engañar al mundo junto con ella. Al recordar a toda su familia, a sus amigos queridos y los hermosos recuerdos que había creado con ellos, Seo-yun aceptó la propuesta del sistema. Comentó que no le importaba el riesgo, ya que debía cumplir su promesa de revivir y regresar al lado de sus seres queridos. De vuelta en el cumpleaños de Seola, de repente alguien tocó suavemente la puerta. Seola, emocionada al pensar que podía ser otro invitado de su fiesta, corrió feliz a abrirla. Pero al hacerlo, quedó paralizada,
Del otro lado se encontraba Seoyun, quien con una cálida sonrisa le dijo que venía a escoltar a su princesa de vuelta a su fiesta. El grito de alegría de Seola hizo que todos corrieran a ver qué sucedía, y al encontrarse con Seoyun de vuelta, no pudieron contenerse y corrieron a abrazarlo con la felicidad de volver a verlo. Y las únicas palabras que Seoyun pronunció en ese momento tan emotivo fueron «Estoy en casa», poniéndole fin a esta historia tan hermosa que todos disfrutamos y siempre recordaremos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre tus animes favoritos.